Okay, good evening, Janeri. Good evening, María. Good evening, Yoledi. Estamos en su curso de manejador de inglés, de inglés básico, nivel uno. How, very good. Good evening. I'm doing well, thank you. I'm great. What about you? How do you feel tonight? Excellent. Good evening. I'm good, thank you. Good evening, Nabel. Welcome to the class. Bueno, hola, hola. Bueno, Inabel, usted como se unió ahora, les informamos que estamos grabando esta clase porque estamos cumpliendo con el protocolo de Infoté Virtual que nos informaron que debemos de grabar todas las clases, publicarlas y subirlas a la plataforma para saber quiénes están participando y cómo se está desarrollando la clase. Entonces, de inmediato vamos a empezar con lo que es su plataforma. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a la plataforma de Infote Virtual para que ustedes vean los módulos que están habilitados para esta semana. Estamos en su semana de aquí del 25 de octubre al 1 de noviembre. Está habilitado el módulo 7. Ustedes saben que este curso virtual tiene 8 módulos, es decir, que la semana que viene yo les voy a habilitar el módulo 8 y con el módulo 8 ustedes terminan. Entonces, ya ustedes saben, estamos prácticamente, vamos a permitir, good evening, Ambioris. Ambioris, welcome to the class. Bueno, entonces vamos a seguir. Good evening. You're welcome. Ambioris, estamos grabando esta clase porque es un requisito del protocolo de Infote Virtual para luego nosotros publicarlo y subirlo a la plataforma. Esta grabación para todos aquellos que quieran consultar esta grabación y que quede evidencia de las personas y los participantes que estuvieron presentes en esta clase. Entonces estamos en el módulo 7 que, como les decía, es del 25 de octubre al 1 de noviembre. Este curso virtual también les decía que está compuesto por 8 módulos, como les dije al principio del curso. Entonces, ya la semana que viene yo les voy a habilitar el módulo 8. Es decir, que la semana que viene ustedes terminan, el 7 de noviembre ustedes terminan este curso. Entonces, ya ustedes saben, ustedes están a una semana de terminar. Después de esta, la próxima, ustedes terminan. Entonces vamos a explicarle todo lo relacionado al módulo 7. El título es Past Events and Activities. El módulo 7 estará relacionado a todo lo que es los eventos pasados y las actividades. Entonces, lo primero que usted va a encontrar en el módulo 7, como en todos los módulos anteriores, ya tenemos eso como una constante, es nuestro foro. Entonces, aquí está el origen del inglés. Usted le va a dar clic, le dará clic al foro. Y aquí está. Dice que usted va a ver este video y el video se trata sobre el origen del idioma inglés, como su título lo dice, y usted va a comentar lo que más le llamó la atención de ese video o de esa historia. Entonces, esto tiene un valor de 10 puntos. Usted eh, se va a entretener porque es un video muy ilustrativo, con muchas imágenes, una historia muy amena. Me imagino que a usted le va a gustar. Entonces se va a entretener con ese video y simplemente va a comentar lo que más le gustó o lo que más le llamó la atención. Eso es lo único que usted tiene que hacer en ese foro. Luego aquí tiene la actividad del módulo 1.
titulada The Snowman. The Snowman, el hombre de nieve. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en que usted va a leer un cuento titulado The Snowman, el hombre de nieve. Entonces, este es el cuento. Usted le va a dar clic a este cuento. Vamos a darle clic para leérselo. Yo se lo voy a leer en inglés. Y luego usted me va a escribir en Word que usted entendió de ese cuento en inglés, claro está, un resumen de lo que usted entendió y me lo va a mandar a la plataforma donde está colocada la manito, donde siempre yo le digo que me suban la tarea. Entonces vamos a leerle el cuento para que ustedes escuchen la pronunciación. Si ustedes quieren, también durante la semana pueden escuchar la pronunciación. Lo único que tienen que hacer es copiar el cuento y ponerlo en Google Translator y ahí ustedes escuchan la pronunciación. Entonces, este cuento está en tiempo pasado, porque recuerden que el módulo 7, el título es Past Events and Activities, eventos del tiempo pasado y actividades. Es decir, que ustedes ya tienen que estar aprendiendo todo lo relacionado a los verbos en pasado, cómo se forma el pasado en inglés. Empezamos con el presente, continuamos con el presente continuo, el presente simple, el presente continuo es el mismo que el presente progresivo. Hablamos del futuro y ahora vamos a hablar del pasado. Entonces vamos a leerles este cuento de Snowman. It was nearly Christmas. Carrie woke up and found that the world was white and magical. Snow! She shouted. Snow for Christmas. She ran outside and danced in the snow. Her brother Eddie came out too. They made a big round snowball and a small one. They put them together and made a huge snowman. On Christmas Eve, they looked at the snowman. He waved at them. He was alive. Hello, he said. It's Christmas. Would you like a present? Yes, please. The snowman waved his arms. Silver crystal snowflakes filled the sky. It was so beautiful. We must give you a present too, said Katy. They gave the snowman a carrot for a nose, a scarf for his neck, and a hat for his head. Happy Christmas, they said. The snow stopped and the sun came out. The snowman started to melt. Goodbye, he said. Build me again next year. Entonces, ese es el cuento. Como ustedes pueden ver, el cuento, todos los verbos están en pasado. Tenemos verbos irregulares y verbos regulares en pasado. Recuerden que los verbos regulares terminan en ed y los verbos irregulares no tienen una forma específica, es decir, que debemos de aprendérnoslos de memoria. Entonces dice aquí, deben escribir en Word o en su cuaderno. Si lo hacen en su cuaderno, le tiran una foto y me la mandan en lo que entendieron y luego subirlo a la plataforma. Entonces ya saben, eso es lo que tienen que hacer en la actividad número 1 del módulo 7. Entonces aquí donde está la manito me mandan esa foto o ese documento en Word. Entonces luego ustedes le dan clic a la guía de estudio del módulo 7. Aquí van a encontrar vocabulary, el vocabulario. Siempre empezamos con el vocabulario. ¿Y de qué se va a tratar este vocabulario? Este vocabulario se va a tratar de activities, de actividades, porque recuerden que ese es el segundo tema de nuestro módulo 7. Past Events and Activities. Entonces aquí tenemos todas las actividades y las actividades están también relacionadas con los deportes. Aerobics, baseball, basketball, bowling, diving, football, golf,
hockey, horse riding, etcétera. Entonces ustedes tienen una serie de actividades y al lado tienen también entre paréntesis su pronunciación y también al lado, a mano derecha, tienen su traducción en inglés. Si quieren escuchar la pronunciación, también pueden hacerlo en Google Translator. Pueden escribir la palabra y escuchan la pronunciación de cada una de esas actividades. Swimming, voleibol, windsurfing, etcétera. También les dejo este link donde ustedes pueden entrar directamente, donde pueden practicar la pronunciación del vocabulario de los deportes. También luego del vocabulario tenemos como siempre la sección de la gramática, donde explicamos lo que tiene que ver con todo lo relacionado a las reglas gramaticales. Tenemos aquí el pasado simple versus el pasado progresivo en inglés. Ustedes saben que en inglés tenemos diferentes pasados. Hemos hablado de eso, pero vamos a hacer énfasis en el pasado simple y en el pasado progresivo o el pasado continuo. Simple past, past continuous o past progressive. Entonces, el pasado simple se utiliza para acciones terminadas con un comienzo y un fin definido. Es decir, que cuando usted va a hablar en pasado simple en inglés, es una acción que terminó, tuvo un comienzo y un fin definido. Por otro lado, sin embargo, no obstante, past continuous or past progressive is different. El pasado continuo o el pasado progresivo es diferente. Se utiliza para enfatizar la continuación de una acción en el pasado. El past continuous o el past progressive, pasado progresivo o pasado continuo, como su nombre lo indica, nos enfatiza una acción prolongada en el pasado. El pasado simple es una acción puntual que tuvo un comienzo y un fin en el pasado. El pasado continuo y el pasado progresivo es una acción prolongada que enfatiza continuación en el pasado, en una acción en el pasado. Entonces, vamos a repasar esto para que se entienda mejor. Por ejemplo, I called, yo llamé, eso es un pasado simple. I was calling, yo estaba llamando, eso es un pasado progresivo. You called, usted llamó, pasado simple. He called, él llamó. She called, ella llamó. It called, eso llamó. We called, nosotros, nosotras llamamos. They called, ellos o ellas llamaron. Eso es un pasado simple. Pasado progresivo o pasado continuo es you were calling, usted estuvo llamando o usted estaba llamando. He was calling, él estaba o estuvo llamando. She was calling, ella estaba o estuvo llamando. It was calling, eso estaba o estuvo llamando. We were calling, nosotros o nosotras estuvimos o estábamos llamando. They were calling, ellos o ellas estuvieron o estaban llamando. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. El pasado simple simplemente, valga la redundancia, usted va a utilizar el pasado del verbo. En este caso tenemos pasados del verbo regulares y pasados del verbo irregulares. Called es un verbo que su pasado es regular porque termina en ed. Call es llamar y le añado ed al final y es called, llamó. I called, yo llamé. Pero si yo quiero hacer un pasado progresivo o un pasado continuo, que es lo mismo, son sinónimos, pasado progresivo, pasado continuo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, utilizo el verbo to be en pasado, conjugado con mi pronombre personal. Por ejemplo, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Eso es mi verbo to be en pasado, conjugado. Y luego pongo el verbo principal,
call, llamar, y le agrego ing, calling, que significa llamando. I was calling, yo estaba llamando. You were calling, usted estaba llamando. He was calling, él estaba llamando. Ese es mi pasado progresivo o pasado continuo. Entonces esa es la diferencia. Un pasado simple es puntual, un pasado progresivo es una acción prolongada. Vamos a hablar sobre los usos del pasado simple. El pasado simple se utiliza para enfatizar la terminación de una acción. Por ejemplo, I baked a pie yesterday to welcome my neighbors. Horneé una tarta ayer para dar la bienvenida a mis vecinos. Entonces, fíjense que en el ejemplo me habla que fue una acción que terminó, tuvo un comienzo y un fin. Horneé una tarta ayer. Es decir, que se terminó, ya la horneé, se terminó esa actividad. The student read the entire book in a day. El estudiante leyó el libro entero en un día. Se terminó esa actividad. Ya terminó. Entonces, ese es el pasado simple. Tiene un comienzo y un fin determinado. El pasado simple también se utiliza para describir el orden de los eventos. Por ejemplo, cuando usted va a hablar sobre una serie de eventos. I came, I saw, I conquered. Vine, vi, vencí. Entonces usted está hablando de una serie de eventos, puede utilizar el pasado simple. Otro ejemplo, my son cleaned his room, brushed his teeth and went to bed. Mi hijo limpió el cuarto, se lavó los dientes y se acostó. Usted está hablando de una serie de eventos, puede utilizar el pasado simple. También se utiliza el pasado simple para mostrar la interrupción de una acción. Por ejemplo, cuando usted interrumpe una acción con otra acción que está sucediendo, que está pasando en un tiempo progresivo. Es decir, usted puede utilizar el pasado simple para interrumpir un pasado progresivo. Vamos a ver los ejemplos. When she was sleeping, the phone rang. Mientras ella dormía o mientras ella estaba durmiendo, el teléfono sonó el teléfono. Entonces sonó el teléfono es un pasado simple que interrumpió eh, cuando ella estaba durmiendo. Entonces usted puede utilizar el pasado simple para interrumpir un pasado progresivo. Otro ejemplo. Paula ate her breakfast while she was driving to work. Paula desayunaba mientras manejaba el trabajo. Entonces, fíjense, también podemos traducirlo de la siguiente manera. Paula desayunaba mientras ella estaba manejando el trabajo. Entonces, fíjense, Paula desayunaba es mi pasado simple. O puedo decir Paula desayunó también. Paula desayunó mientras ella estaba manejando el trabajo. Entonces, ella estaba manejando el trabajo es mi pasado progresivo. Entonces, yo puedo interrumpir mi pasado progresivo con mi pasado simple. Paula desayunó mientras ella estaba manejando el trabajo. Entonces, mi pasado simple interrumpe mi pasado progresivo. Entonces, puedo utilizar el pasado simple para interrumpir el pasado progresivo. Otro ejemplo, yo puedo decir, mientras yo estoy leyendo, mi madre me llamó. Mi madre me llamó es mi pasado simple. Mientras yo estaba leyendo es mi pasado progresivo. Entonces mi pasado simple interrumpe mi pasado progresivo. Esos son tres ejemplos de cómo utilizar el pasado simple. Ahora vamos a ver los usos del pasado progresivo. El pasado progresivo se utiliza para enfatizar la continuación de una acción. Todo lo contrario al pasado simple. Aquí en el pasado progresivo yo describo una acción en progreso, continua, prolongada, en un momento del pasado. Es decir, la acción no tiene un comienzo ni un fin concreto. Ejemplos. I was studying for the exam every day. Estudié para el examen
todos los días. Entonces se puede traducir, yo estaba estudiando para el examen todos los días. Entonces no tiene ni un fin, ni no tiene ni un comienzo ni un fin. Yo estaba estudiando para el examen todos los días. Es un pasado progresivo. Sarah was riding her bike along the trail. Sarah estaba andando en bicicleta por el camino. No tiene ni un comienzo ni un fin definido ni concreto. También podemos utilizar el pasado progresivo para proveer contexto, es decir, para ambientar. Se utiliza mucho en los textos literarios, en los cuentos, en las novelas, etcétera. Por ejemplo, the waves were crashing on the shore and the sun was shining. Las olas rompían en la orilla y el sol estaba brillando. Entonces, ahí podemos ver cómo lo utilizamos para ambientar. Children were playing in the snow on a cold winter day. Los niños estaban jugando en la nieve en un día frío de invierno. Estamos como contando una historia. También utilizamos el pasado progresivo para mostrar una acción interrumpida. Entonces, aquí podemos ver el contraste con el pasado simple. Por ejemplo, I was running, I was running when suddenly I tripped and sprained my ankle. Yo estaba corriendo cuando de repente tropecé y me torcí el to- cuando de repente tropecé y me torcí el tobillo. Entonces, I was running, yo estaba corriendo, es mi pasado progresivo. When suddenly I tripped and sprained my ankle. Cuando de repente tropecé y me torcí el tobillo, es mi pasado simple. Entonces, fíjense que el pasado progresivo es una acción interrumpida. Yo estaba corriendo. Pero el pasado simple sí se interrumpe. Tropecé y me torcí el tobillo. Entonces fíjense que ahí sí el pasado simple interrumpe. El pasado progresivo es interrumpir y es una acción que fue interrumpida por el pasado simple. Es un contraste. Hace un contraste. While he was listening to his favorite album, he completed the essay. Mientras él estaba escuchando su álbum favorito, él completó el ensayo. Entonces, mientras él estaba escuchando, este es mi pasado progresivo. He completed the essay. Él completó el ensayo, mi pasado simple. Entonces hace un contraste. ¿Por qué? Porque mientras él estaba escuchando, no se interrumpe, no sé, es una acción prolongada. Pero cuando yo digo he completed the say, él completó el ensayo, interrumpe mientras él estaba escuchando. Entonces es una acción que, como lo dice, fue interrumpida mientras él estaba escuchando su álbum favorito. While he was listening to his favorite album, he completed the say. Él completó el ensayo. Entonces, eh, el pasado progresivo fue interrumpido por el pasado simple. Entonces nos podemos dar cuenta de un pasado progresivo. ¿Por qué? Porque se interrumpe con un pasado simple. Es decir, lo corta. El pasado progresivo es una acción prolongada y la corta un pasado simple. ¿Cuándo utilizamos el pasado progresivo? Cuando usamos stative verbs. Es más común usar el simple past. Para stative verbs, los verbos de estado, es decir, aquellos verbos que indican opiniones, que expresan opiniones, emociones, posesión o descripción, es más, en inglés es más común utilizar el pasado simple. Vamos a ver la forma correcta o incorrecta. Correcto, es decir, en inglés, he believed the reporter's story. Él creyó la historia del reportero. Es una manera incorrecta decir he was believing the reporter's story. Él estaba creyendo la historia del reportero. ¿Por qué? Porque believe, creer, es un stative verb. Es un verbo que indica una creencia, una opinión. Entonces,
Believe siempre lo vamos a ver en inglés en pasado simple. He believed the reporter's story. Él creyó la historia del reportero. Entonces es muy importante aprendernos de memoria cuáles son los verbos que se utilizan siempre con pasado simple. Son los verbos stative verbs. Los verbos que expresan opiniones, emociones, posesión o descripción. Otro verbo es the boy wanted ice cream. El niño quería helado. No se dice the boy was wanting ice cream. El niño estaba queriendo helado. No, en inglés no se dice así. Se dice solamente the boy wanted ice cream. El niño quería helado, pasado simple. No se utiliza el pasado progresivo o pasado continuo. Otra manera correcta de utilizar los stative verbs. When I was a child, I had a dog. Cuando yo era un niño, yo tenía un perro. Entonces no se dice when I was a child, I was having a dog. Cuando yo era un niño, yo estaba teniendo un perro. No se dice así. No se utiliza el pasado progresivo. Se utiliza solamente el pasado simple con el verbo have, con el verbo tener. Yo tenía un perro. Cuando yo era un niño, yo tenía un perro. Y también con el verbo to be, cuando yo era un niño. The tickets were expensive. Las entradas eran caras o eran costosas. No se dice the tickets were being expensive. Las entradas estaban siendo costosas. No se dice así en inglés. Entonces, hay excepciones a esa regla de los stative verbs. Una excepción es el verbo think, el verbo pensar, que se puede utilizar en ambas modalidades. El verbo pensar, usted puede decir, I thought of you yesterday, pensé en ti ayer, o usted puede decir, I was thinking of you yesterday, yo estaba pensando en ti ayer. Entonces, la primera oración que está en pasado simple, I thought of you yesterday, yo pensé en ti ayer, indica que usted pensó en esa persona una vez en el día de ayer. Yo pensé en ti ayer. Y la segunda oración que dice, I was thinking of you yesterday, yo estaba pensando en ti ayer, indica que usted pensó por un largo tiempo, dentro de un momento indefinido. Entonces, eh, usted pensó en esa persona a través del día. Yo estaba pensando en ti ayer. I was thinking of you yesterday. Es decir, que en el día de ayer usted pensó por mucho tiempo en diferentes momentos en esa persona. Pero si usted dice, I thought of you yesterday, yo pensé en ti ayer, es decir, que usted pensó una vez durante el día en esa persona en un momento definido. Entonces, el verbo think, el verbo pensar, usted puede utilizarlo en las dos modalidades. Lo puede utilizar con el pasado simple y también lo puede utilizar con el pasado progresivo. Entonces, hay muchos verbos en inglés que usted puede utilizar las dos modalidades, que no son stative verbs, que no son verbos ni de opiniones, ni de creencias, ni descriptivos, nada de eso. Bueno, esa fue la guía que les explicamos. Les recomendamos descargar esa guía para que usted la estudie despacio. Y vamos a ver la actividad 2 del módulo 7. Aquí dice, after reading the study guide, in this activity you should do the next. Select 5 activities you did yesterday and say another thing you did while doing the first one. The activities you did do not have to be real. You can invent them. Examples. I was playing baseball while I was thinking of you. Note, use the expression while to make connections. Después de leer la guía de estudio, en esta actividad ustedes deben de hacer lo siguiente. Deben de seleccionar 5 actividades que ustedes hicieron el día de ayer y decir 5 actividades que ustedes hicieron mientras hicieron la primera. Estas actividades que ustedes hicieron no tienen que ser reales, ustedes pueden inventárselas. Ejemplos, yo estaba jugando béisbol mientras yo estaba pensando en ti.
Ustedes pueden utilizar pasado simple con pasado simple, pasado progresivo con pasado progresivo, pasado progresivo con pasado simple, pasado progresivo con pasado simple. Ustedes pueden hacer variaciones. Ustedes pueden decir, por ejemplo, I was eating breakfast when my boss arrived. Yo estaba comiéndome el desayuno cuando mi jefe llegó. Es decir, que ustedes pueden hacer oraciones con pasado progresivo y pasado simple. O pueden hacer oraciones con pasado progresivo y pasado progresivo. O pasado simple y pasado simple. O pueden hacer oraciones con pasado simple y pasado progresivo. O sea, ustedes pueden hacer este, pueden hacer cualquier combinación, las combinaciones que ustedes quieran, con pasado simple y pasado progresivo. Entonces, ahí yo les dejo esa actividad del módulo 7 y el examen del módulo 7. Vamos a ver el examen del módulo 7. Vamos a previsualizar el examen. Dice, hello guys, I want you to tell me some important activities you did the whole last week, day by day. Hola, me gustaría que ustedes me digan actividades importantes que hicieron la semana pasada día por día. Por ejemplo, on Monday at 7:30 I had an English meeting. On Tuesday at 3 p.m. I was playing softball. El lunes a las 7:30 yo tuve una reunión de inglés. El martes a las 3 de la tarde yo estaba jugando softball. Para ustedes hacer esta evaluación, recuerden que si ustedes van a hablar de los días de la semana, deben de escribir on delante del día de la semana. On siempre se escribe delante de los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. On es, es me indica la preposición del día. Significa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, etcétera. Es en inglés on va delante del día de la semana. Luego tienen que escribir la preposición at. At va delante de la hora. Y luego me tienen que escribir la hora que usted quiera. Luego me tienen que escribir el pronombre personal, yo. Y luego el verbo que usted quiera. Y recuerde que el verbo va en pasado. Y luego usted me tiene que escribir la actividad que usted hizo. Si usted fue a English Meeting, una reunión de inglés, si usted fue a playing softball, a jugar softball, playing volleyball, a jugar voleibol, usted escoge la actividad que usted quiera. Para eso, usted está en su guía y en la guía usted tiene las actividades. Es decir, que en la guía hay un sinnúmero de actividades que usted puede escoger la que usted quiera. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el módulo 7. El foro, origen del inglés, la actividad 1, leer el cuento de Snowman y decir que entendieron de ese cuento, leer la guía del módulo 7, hacer la actividad 2, es decir, el presente simple y el pasado progresivo, 5 actividades que ustedes hicieron, y el examen del módulo 7, que es decir, lo que usted hizo la semana pasada, se lo puede inventar y con el día, la hora y la actividad que usted hizo. Esas tres cosas es que usted tiene que hacer en el módulo 7. Entonces, any question, preguntas sobre el módulo 7. No, no, todo claro. Todo claro, qué bueno. Eh, Profe, no, todo claro, exacto, muy puntual, estudiar para poder aprender. Yo me falta subir nada más de las 6, profe. La segunda yo la subo mañana. ¿Usted oye? ¿Hasta cuándo va a estar habilitada? déjeme Porque yo ver. subí una, De las 6, déjeme me ver. faltó. Yo creo que yo la habilité. Yo la habilité, déjeme ver. Me faltó El una sola. domingo que estaba ¿Usted me la habilitada. habilitó?
Sí. ¿Qué tiempo tengo? Como me la habilitó De, ayer y nada más pude sí, inscribirme. déjeme ver hasta cuándo está habilitada. Está habilitada hasta el 1 de noviembre. Todas están Ah, habilitadas. perfecto. Sí, tiene Gracias. tiempo. No hay problema. No hay problema. Entonces ya saben, ese es el módulo 7. Questions, suggestions, recommendations. Si tienen preguntas, sugerencias, recomendaciones, este es su momento. Si no, entonces nos veremos el próximo jueves. Ya el próximo jueves les traemos una diapositiva para que ustedes puedan practicar y puedan interactuar entre sí. Y ustedes saben que siempre los martes hacemos una inducción del módulo 7 y de los otros módulos para que sepan lo que tienen que hacer. Ya el jueves vamos a hacer entonces la comunicación oral, la práctica con las diapositivas. Entonces, si no tienen preguntas, comentarios, sugerencias, vamos a terminar esta reunión para que puedan descansar y entonces vernos en el próximo jueves. Gracias. Good night, teacher. Okay. Entonces. Thank Good you. night. Thank you for your participation. Have a good night and see you next class. Thank you. Good night. Good Good night. night. You're Bye. welcome. Goodbye.